Alejandro, nosotros como observadores, como analistas, somos sujetos que observan un objeto de estudio. Nuestro objeto de estudio, pues, son las decisiones de los tomadores de decisiones al más alto nivel, no solamente políticos, ¿no? También empresariales con efectos a la cosa pública. Y nos toca dar un paso hacia atrás para ver causalidades, correlaciones, frecuencias, consecuencias. Pero al mismo tiempo, la maravilla y la complejidad de las ciencias sociales se da en que también el sujeto observante se convierte en sujeto de estudio, en objeto de estudio. Y en ese sentido te lo quiero preguntar, tanto como un sujeto europeo que se dedica a observar la geopolítica, no solamente en Europa, sino en el mundo en general, pero que eso te permite tener la perspectiva comparada. Y también, y cuando digo como europeo, como sujeto europeo, que al mismo tiempo sufres lo que se viene con esta simbiosis que estás estudiando y junto conmigo que estoy pues, del otro lado del Atlántico, ¿tú entiendes la lógica de las decisiones de gente como Pedro Sánchez, de gente como Macron o particularmente como Olaf Scholz? Porque yo cuando pienso en Angela Merkel o pienso en Schröder, Gerhard Schröder, digo, bueno, estos tenían una lógica económica, síguele la pista al dinero y entenderás la lógica detrás de las decisiones tomadas. Pero lo que impulsan Pedro Sánchez, Olaf Scholz, Macron, y los menciono a ellos porque, francamente, hace tiempo a los mandatarios de Estonia, Letonia y Lituania los he empezado a ignorar por completo. Me parecen bastante viscerales y además sin razón de ser, pero tú entiendes la lógica, en dónde encuentras la realpolitik, entonces, en dónde encuentras una lógica racional de estas decisiones que me parecen suicidas, pero bueno, tú estás ahí en Europa y a lo mejor entiendes desde otro ángulo este fenómeno. Pues es que esta pregunta es bastante complicada, porque al principio yo te estaba comentando que había una visión que es diferente y que era pragmática, era esa realpolitik de la que me hablas, era la que defendía la Europa de Angela Merkel. Angela Merkel construyó Europa con Nicolas Sarkozy, después con François Hollande y después con Emmanuel Macron. Y ha habido virajes de todo tipo y entre ellos había un pragmatismo. Francia era más líder a nivel político, intentaba hacer una integración bajo su mando, porque esa autonomía estratégica y esa defensa europea es imposible sin una federalización. Al final, cada país son 27 países con 27 intereses. Algunos lo ven como una unión fiscal, lo ven como una unión aduanera, otros como una unión política. En el sur se buscaba más integración, era una parte económica, lo de la mutualización de la deuda, la mutualización de muchos servicios, y en el norte se veía con reticencia porque veían que era una carga. Esto Francia y Alemania tenían que mediar siempre. Y el último paso de Merkel fue aprobar el fondo de recuperación posterior a la pandemia. Y esto llegó a un punto de mayor integración. Pero esto se acabó. Es decir, la política pragmática, no sé si incluso con Merkel podría haber cambiado, porque las órdenes no vienen de las bases alemanas ni de las bases francesas. Este cierre de filas se da con Estados Unidos. Estos intereses no son los intereses de Alemania, pero ni en el caso de Schröder, porque puede ir a ser más cercano a Rusia, que se le está ahora mismo echando mucho en cara. Él también dinamitó gran parte de su tejido productivo cuando aprobaba las medidas de apertura liberal y de todas estas cuestiones, los mini-jobs. Todo esto viene de la agenda de Schröder. Después Angela Merkel también tuvo grandes problemas con el resto de países europeos cuando la crisis económica de 2008 creó un conflicto entre los países, sobre todo el caso con Grecia, con Italia. Todo esto ha ido creando pues diferentes visiones en Europa. El hecho de que a día de hoy esté Olaf Scholz, no sé si habría cambiado mucho la cosa, porque el Partido Verde, que está en el gobierno, era uno de los más beligerantes con Rusia, pero también era el Partido Ecologista y está tomando todo tipo de posturas de recuperar el carbón, alargar la vida útil de las centrales nucleares, cosas que van contra su programa electoral, y se pone el foco en eliminar el gas y el petróleo ruso por estas cuestiones, pero la realidad es geopolítica. Lo que se está haciendo es cortar con Rusia para traerlo de otro sitio que es más caro. Eso, sin saber exactamente quién da la orden, es evidente que va contra la realpolitik, que es lo que ellos habrían hecho en una política pragmática. Ya digo, Francia era más política y Alemania era más comercial. Alemania ahora mismo está haciendo todo menos una política comercial, porque lo que está haciendo es una política de distanciamiento con Rusia, justo lo contrario que vendía Olaf Scholz. Olaf Scholz vendía la Ostpolitik, la política de acercamiento al este.
de la época de la Guerra Fría. Y esto lo promocionó mucho en su campaña electoral y el año pasado se hablaba de ello. De hecho, los dos, Francia y Alemania, eran los que mediaban en los acuerdos de Minsk entre Rusia y Ucrania. Los dos son los que estaban negociando, intentando mediar en esas grandes cumbres entre Putin, Biden, durante 2021-2022. Y en el momento en el que la guerra estalló, los dos quedaron fuera de juego y Estados Unidos y la OTAN empezaron a ganar y ganar terreno. Y ahora mismo ya no queda casi un país que tenga dudas con respecto a la OTAN. Al principio algunos ponían sus condiciones y ahora mismo apenas Turquía es uno de los pocos contestatarios, Hungría, se oía alguna voz en Croacia, pero son cosas locales. O sea, todas estas cosas se pueden explicar, pero no hay voces díscolas. Sí, y de pronto es irónico que personajes como Orbán o como el mismo presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, resultan como los más coherentes, ¿no? O los más pragmáticos. Es una verdadera ironía, ¿no? Históricamente se piensa Europa como un conglomerado de países con líderes muy pragmáticos y de pronto dices, yo no le veo el pragmatismo en el momento de mayor vulnerabilidad frente a Rusia. Es decir, yo entiendo que los países, por ejemplo, Alemania, que es la locomotora económica de la Unión Europea, entiendo que en algún momento tendría que apostar por la autonomía energética. La pregunta es, ¿por qué en este momento que estás más vulnerable? Cuando te acaban de abrir el Nord Stream 2, que te tendría tranquilo, impulsando tu proyecto de industrialización al punto que lo quieres, ganar tiempo para que mientras echas a andar tus centrales nucleares, mientras acostumbras a la gente, a la población, a no depender del carbón, mientras vas consolidando, ¿no? Otros procesos alternativos, eco-friendly, si es por donde le vas a dar en el mediano plazo, pues no te falte este sustento que te paralice la economía. Pero en el momento menos favorable, por llamarlo de alguna manera, terminan tomando decisiones que me parecen suicidas al punto de que no deja de ser irónico que Orban y que todos sabemos de qué pie coge a Orban y Erdogan terminan siendo como los puentes de diálogo con Rusia que francamente se habla poco de cómo también los rusos se van a ver más afectados, pero me parece que una ventaja que pueden tener los rusos, a diferencia de los europeos, es que son más resilientes. Y no sé tú qué apreciación tengas, pero como yo lo veo desde fuera de Europa, es que en Europa las sociedades se acostumbraron a vivir bien después de la Segunda Guerra Mundial, esta era de paz, no relativa, pero finalmente es el mayor tiempo posible que ha durado Europa sin guerras desde la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los tratados de Maastricht, cuando ya se consolida la Unión Europea como tal, cómo han ido sumando a millones de personas a un estándar de vida de sociedades de clase media que tienen acceso a transportes rápidos, seguros, eficientes, a seguridad social. Esto que le llamo yo el estado de bienestar, que se caracteriza justamente por proveer equidad a ciudadanos, satisfacer necesidades básicas, promover igualdad de oportunidades, distribución más equitativa de la riqueza, que por ejemplo dicen que cuando no tienes algo, pues no lo necesitas y no lo extrañas porque no lo has tenido, pero cuando ya empezaste a probarlo y de pronto puedes carecer de él, se vienen protestas sociales y no sé hasta dónde pueda subir esto. Primero, ¿tú percibes, Alejandro, que se va o ya se está viendo afectado el estado de bienestar en países europeos? Y dos, ¿hasta dónde consideras que pudiera llegar eh, la inestabilidad política derivada de esa pérdida de cosas que se habían logrado con el estado de bienestar? Bueno, aquí son varias cosas. Lo primero es que el estado del bienestar viene puesto en cuestión y viene sufriendo desde la crisis económica. En Europa son una serie de crisis continuas. La crisis de 2008, la de 2012 con la crisis de deuda y después la de la pandemia en 2020. Todo esto se ha ido encadenando. Ha habido pequeños periodos en los cuales había recuperación, pero no ha habido una recuperación en los derechos sociales ni en la inversión en el estado del bienestar. El estado del bienestar se ha ido viendo erosionado poco a poco en todos los países. España es un caso ejemplar en eso. Tiene uno de los mejores sistemas de protección social, pero también es de los que más ha sufrido los recortes y la austeridad. Por eso la imagen de Merkel en 2008-2012 no era tan buena, ya que se exigía esa austeridad a Grecia, a Italia, a Portugal, a España, a Irlanda,
a Chipre, todos estos países han sufrido mucho, pero no se ha llegado a reconstruir, de modo que ahora lo que se está viendo es un cambio más en el discurso. Ya no se está diciendo hay que recortar por la austeridad, ahora se dice que hay que hacer sacrificios por un bien mayor. Ese bien mayor era la pandemia y ahora es, y lo dicen así las autoridades europeas, es dañar los intereses de Rusia y que Ucrania pone los muertos de la guerra y el resto de países europeos ponen el coste económico, ponen el dinero y lo dicen así, se oye directamente eso, que nosotros tenemos que asumir nuestra parte, es decir, se ha metido a toda Europa en la guerra, pero no se puede entrar militarmente porque supondría una guerra mundial. Entonces lo que hacemos es poner el coste económico. Esta es la parte del coste de vida. Ahora mismo no se está notando excesivamente, pero se prevé muchísimo para el invierno. El invierno acá va a ser un invierno con, bueno, pues previsibles cortes energéticos. No lo digo yo, porque en España el debate es bastante más frívolo, pero en Francia, en Reino Unido, en Alemania se están preparando para posibles racionamientos energéticos y los costes de mantener reservas, estamos intentando tener reservas energéticas para poder pasar el invierno y se va a conseguir, yo creo, pero el coste está siendo muchísimo mayor, decenas de miles de millones de euros superior a lo que nos tendría que estar costando, porque de hecho es interesante, ¿no? Se dijo que necesitábamos cortar las compras energéticas a Rusia porque estábamos financiando la guerra de Ucrania al comprarle energía. Pero de repente nos hemos dado cuenta de que al dejar de comprarlo, ese mercado se ha tensionado porque lo hemos buscado fuera, la energía, ha subido el precio y Rusia se está forrando, ¿no? Está haciendo su negocio con la energía. Entonces, si les compramos, les estamos financiando y si les dejamos de comprar, también. Así que parece que el problema lo vamos a acabar pagando, sobre todo los europeos, con dinero, pero otros países con desabastecimiento. En el norte de África y en Oriente Medio habrá seguramente desabastecimiento de alimentos. Nosotros no tendremos ese problema, el problema que tendremos será que lo pagaremos más caro.